que yo. Hoy vamos a comenzar el panel que les habíamos anunciado al principio del programa, así que le doy la bienvenida a las dos personas que nos acompañan hoy para conversar. Vamos a conversar sobre democracia, sobre el poder del pueblo, sobre la nueva constitución, temas que nos apasionan a nosotros y a la comunidad que nos ve habitualmente. Y para eso estamos con Diamela Eltit, escritora y Premio Nacional de Literatura 2018. Hola Diamela, muchas gracias por estar esta mañana conectada con La Voz de los que Sobran. Y por otro lado está... Hola, muchas gracias. Gracias. Carlos Ruiz, sociólogo, director de la Fundación Nodo 21, candidato a la constituyente por el Distrito 10, como independiente con el apoyo de comunes y gestor del manifiesto Ampliar la Democracia. Bienvenido, Carlos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por estar esta mañana conectados ambos con La Voz de los que Sobran y con nuestra comunidad. Primero te voy a preguntar, Carlos, por este manifiesto, Ampliar la Democracia. Esta es una iniciativa que tú mismo lideraste, ¿verdad? Y tienes un apoyo de una larga lista de personeros del mundo político, social e intelectual. Contémosle al público de qué se trata. Parte de la preocupación básica de enfrentar los riesgos que hay para poder introducir efectivamente una transformación que desmantele este modelo neoliberal que ya va a cumplir casi medio siglo en este país. Y alude fundamentalmente a dos cosas. Por un lado, al grado de fragmentación que tienen las fuerzas que hemos ofrecido de alguna manera una propuesta para transformar esa realidad, y que tiene que ver ciertamente con la dificultad y la poco espacio que yo creo que entregaron los partidos que tenían posibilidades de inscripción al conjunto de fuerzas sociales que habían crecido con la revuelta, la rebelión o el estallido, como la quieran llamar, y que por lo tanto se vieron presionadas a tener que abrir otras listas, etcétera, y en este rato tenemos una proliferación de candidatos enorme, y eso yo he recogido mucho en terreno, digamos, la angustia, la pregunta por ese problema. Eso por el campo nuestro, y yo creo que del otro lado, digamos, del otro lado de la vereda, hay que tener en cuenta que hay un poder empresarial, una oligarquía, digamos, del 1%, que no tiene contrapeso, que ese es el gran dilema de producir una redistribución del poder en el proceso constituyente, que tiene una capacidad de cooptación sobre la esfera política que va mucho más allá de la derecha formal y tiene una capacidad incluso de introducirse sobre incluso buena parte de la propia élite de la concertación, digamos, ¿no? Hay varios personajes, Viera Gallo y Jimena Rincón, que han estado en los directorios de las AFP, o Nicolás Aguirre y Soledad Alvear, que trabajaban en el grupo Luxich, Guillermo Piquer, Inés Cera al frente de la sanitaria, etcétera. El propio Felipe Arbó, con compromiso con las violaciones de derechos humanos sobre el pueblo mapuche, etcétera. Entonces, yo creo que no es sencillamente la suma de una serie de elementos por los que podamos llegar, que busquen medidas igualitarias y que se consagren en una carta, sencillamente de una manera declarativa, sino que se pueda proceder realmente a abrir las puertas a todos esos sectores sociales para que ejerzan una capacidad determinante de aquí en adelante. Entonces, el proceso constituyente entendido no tanto solamente como punto de llegada para redactar un documento, sencillamente para una especie de iluminado, sino que como una apertura de un proceso de aquí en adelante, de profundizar y cautelar esos procesos igualitarios que se vayan gestando en los muy diversos temas que han abierto las fuerzas sociales en este país, las fuerzas populares. Diamela, claro, Diamela también es una de las firmantes de este documento, ¿verdad? ¿Qué te llevó a firmar el documento? Y la pregunta en realidad más específica que te quiero hacer es si nos podemos basar en ese poder popular, porque en general, ¿no es cierto?, como bien dice Carlos, la gente en las calles, ¿verdad?, en las plazas, en los barrios, te preguntan, bueno, ¿cómo lo hacemos para que realmente lleguen los que tienen que llegar a escribir la Constitución? Y la verdad, como que la pregunta es compleja porque sabemos que quedó bastante amarrado el proceso desde el 15 de noviembre del año 2019 por los partidos políticos. Entonces, la pregunta que te quería hacer es si tú sientes que el poder popular, digamos, la gente reunida, seguir reunidos en cabildos, etcétera, podría lograr que legitimar este proceso más allá de quienes estén los 155 que sean elegidos, digamos. Bueno, yo creo que efectivamente, como Carlos señala,
es muy importante ampliar la democracia, ¿no? En el sentido que ha estado confinada básicamente por una élite, ¿no? Que es indudable que se ha producido una fractura en relación al mundo popular básicamente y las dirigencias o la acumulación excesiva de dinero y un 80% o más de personas que acceden a un porcentaje de vida o sencillamente su vida está empeñada o radica en su cuerpo y su cuerpo también opera como zona de sacrificio. Entonces es importante restituir, cuando se habla de poder popular, yo pienso que restituir una comunidad plural, una comunidad que contenga, sostenga y piense la diversidad de problemáticas y la diversidad, ¿no es cierto?, de culturas dentro de una cultura más amplia como la cultura chilena. Lo de los pueblos indígenas, por supuesto, los pueblos indígenas han sido los que luchan por sus derechos, ampliaciones, etcétera, porque nadie mejor que ellos conocen su historia y su filiación, digamos, a su pueblo, que es el pueblo mapuche. Entonces, yo pienso que es imperativo ampliar la democracia porque hoy día tenemos una ciudadanía confiscada. Y por otra parte tenemos que pensar que hay casi un elemento paramilitar con los narcos que están operando de manera muy, muy sistemática, cooptando a personas que no ven más allá de ellos su futuro. Entonces hay que proponer un nuevo futuro. La convención, y así lo dice el texto al que me invitó a adherir Carlos, habla de que la Constitución no puede por sí misma elaborar, ¿no es cierto?, un cambio. El cambio lo tiene que producir la ciudadanía. Y la Constitución tiene que favorecer mecanismos ciudadanos, lo que ha dicho Carlos, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Y dentro de eso tenemos que pensar solidariamente, de manera primordial, en las mujeres como sujetos doblemente fracturados y muy castigados por el sistema neoliberal, porque sin las labores de cuidado y el trabajo impago, el capitalismo se desmorona, ¿no? Y en ninguna parte del mundo, esto no es un problema solamente local, las mujeres ganan lo mismo que los hombres y para al mismo trabajo pagar menos significa que la mujer vale menos. Entonces también la propuesta de Carlos apunta a precisamente incorporar a plenitud al sujeto mujer. Eso me parece muy interesante, qué bueno. Daniel, ¿quieres Carlos, hacer una pregunta? Tengo una pregunta que yo creo que la estáis esperando y es como de perogrullo, ¿no? No, porque en el fondo el diagnóstico que tú haces a mí me parece acertado y lo que dice Diamela también. El problema es cómo, a quién incluye esta propuesta de ampliar la democracia. Porque voy a ser un poco persecutor, Carlos, para que me entienda. ¿Cómo hacemos que esto no se quede más allá de una mera declaración? Porque declaraciones tenemos en el último año muchas declaraciones. Hay muchas declaraciones en el mismo aspecto, porque además estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con lo que planteó Cartas del statu quo. Estoy de acuerdo con lo que tú planteaste. El problema es cómo ampliamos esa democracia y a quién incluye, porque tú hiciste un buen análisis en un principio de la derecha que tiene estos poderes fácticos que son más allá, o sea, tienen electoralmente bastante menos del poder que ejercen en la sociedad. Entonces, ¿cómo propones hacer esta iniciativa, digamos? ¿A quién incluye? ¿De qué forma? Porque si no, te corre el riesgo, como digo, de quedarse en una nueva declaración, y conozco varias que hasta atrás, incluso algunas que he firmado yo, ¿para qué te voy a decir una cosa por otra? Entonces, a ver si logro que firmes esta. El principio es el siguiente, digamos. El primero, un principio, es un llamado a concentrar fuerza, porque si nos dispersamos vamos a ser cercados allá adentro. Absolutamente. Eso es lo que quiero decir.
entonces vamos a llegar con una lista gigantesca de elementos igualitarios, digamos, que van a terminar en una negociación muy al estilo de como lo que ellos practican, que es la noción que tienen de política, que es la política sin sociedad, que es lo que hacían en los años 90, digamos. Y eso es lo que tenemos que evitar de todos los modos posibles. Entonces, a mí me parece que hay que concentrarse de alguna manera en poder empoderar a las organizaciones asociativas de la sociedad civil y darle un estatuto vinculante, constitucionalmente sancionado, construir consejos de determinación sobre una serie de esferas donde estén garantizada la participación ciudadana. Por ejemplo, un consejo de orden público, que determine las prioridades que tienen que regir, por ejemplo, y sobre las cuales tendría que actuar además lo que yo pienso que tiene que ser una policía civil y no esta policía militarizada arcaica, digamos, los carabinieri mussolinianos, estos que existen hoy en Chile, digamos, ¿no? Como una ensoñación de Ibáñez, tú sabes que esto parte con Ibáñez, ¿no? Bueno, en fin, o sobre la determinación del suelo urbano, por ejemplo, para poder hacer contrapeso a las inmobiliarias, entonces que haya un espacio real, un consejo, donde se define a todo nivel, barrial, comunal, etcétera, y donde esté garantizada constitucionalmente la participación y estimulación con financiamiento, así como se financian los partidos también de estas organizaciones en la sociedad civil. Si nosotros nos concentramos en ese eje de participación y de determinación de capacidad de decisión, yo te aseguro que el proceso de aquí en adelante lo que hemos puesto lo hemos potenciado para ponerlo en marcha y para potenciar esa capacidad de organización que ya vimos que antecedía, ¿no?, a esta apertura de renovación constitucional, que no tuvo nada que ver con una iluminación de las élites, sino que fue por un parlamento sitiado por una revuelta popular, ¿no? Entonces, partiendo de eso, lo que corresponde es potenciar esas fuerzas como garantía de transformación y no intentar suplantarlas completamente solamente en la idea. A mí me parece que puedes tener muy buenas intenciones, pero que no va a ser suficiente de la reacción simplemente de un texto. Entonces, la potenciación de esas fuerzas, si nosotros la logramos establecer constitucionalmente, estando ahí, digamos, ponte que lleguemos a estar ahí sentados los dos, por ejemplo, ¿no? Hemos logrado abrir la puerta a un proceso de desmantelamiento de este neoliberalismo que posiblemente tome toda una década. Si esto no va a ser solamente con un texto, ¿no? Entonces hay que democratizar, por ejemplo, las instituciones que dirigen el modelo económico, que también están sumamente selladas. Y eso no es solamente entonces introducir reformas, como dicen en la sala de máquinas, en los sistemas de quórum, y nos tienen encerrados que si todo va a ser unicameral o bicameral, si va a ser parlamentarista o va a ser presidencialista, etcétera. Yo insisto, aquí lo que corresponde es poner más sociedad. Y ni siquiera siempre más Estado, más sociedad, más capacidad de determinación ciudadana. Entonces nosotros podemos establecer eso como principio, con financiamiento, con derecho y también con fuero. Así como los dirigentes sindicales tienen fuero, que también estos representantes de esas organizaciones tengan fuero, se pueden afrontar un día del trabajo con su salario mantenido para participar en estos consejos. Me gusta. Entonces esto puede potenciar absolutamente a las organizaciones feministas, en fin, claro, a ese pueblo que viene tomándose de alguna manera la disputa por el derecho a decidir en qué mundo quiere vivir. Voy a leer así como a grandes rasgos, digamos, los 5 puntos más importantes. Dice, primero, la Constitución debe reconocer el sustento de la convivencia democrática. Segundo, consagrarse un mecanismo de control, vigilancia y decisión del pueblo sobre las y los representantes del poder político. Tercero, esta participación directa no puede limitarse al control de los representantes, sino que debe fortalecerse el protagonismo de la ciudadanía organizada sin mediaciones. Cuarto, debe tener la Constitución como uno de sus ejes fundamentales la igualdad de géneros, instaurando el principio de paridad democrática y relevar al feminismo como un principio de distribución del poder. Que eso es muy, pero muy importante, y me gustaría que te quedaras en ese punto, Diamela. Pero voy a ir al quinto antes para leérselo a las personas. Dice, la nueva Constitución debe garantizar condiciones reales para que la ciudadanía organizada ejerza los derechos de la asociación y participación mediante el financiamiento estatal a sus asociaciones y un fuero social. Yo acabo de suscribir este manifiesto, se puede hacer en ampliarlademocracia.cl, muy bien, lo dije bien, y está el manifiesto completo también, y además se puede firmar, está la posibilidad de hacerlo y se va a ir actualizando cada 24 horas, dice también. Diamela, entonces me gustaría quedarme en el punto cuarto, en que la nueva Constitución
ya lo estabas diciendo tú de alguna manera, ¿no? Lo adelantabas, pero que nos quedemos ahí, ¿no es cierto? Tener, sobre todo, relevar al feminismo como un principio de distribución del poder. Me parece ese concepto muy importante. Mira, yo creo que eso es fundamental porque efectivamente estamos hablando de la mitad de la población, ¿no? La mitad de la población somos mujeres y de esa mitad hay un porcentaje muy claro que está articulado ahora, especialmente las mujeres jóvenes como tú, desde el reconocimiento de la asimetría de género, ¿no? Eso efectivamente hay un grupo de mujeres no menor que trabajan de manera, digamos, irrestricta a favor de la economía de libre mercado, del neoliberalismo, ¿no? Mi impresión es que se trata, ¿no es cierto?, de colonizaciones psíquicas, que eso efectivamente es una gran tarea. Ahora, ¿cómo lograr? Y ahí vuelvo, ¿no es cierto?, al tema de que requerimos un texto que lo permita, pero efectivamente que eso llegue a un lugar de cambio requiere un tiempo, porque si tú ves la Constitución actual, su inicio es muy estimulante, dice todos los chilenos son iguales ante la ley, ¿no? Esa es la Constitución antigua, lo cual no es así. Es un texto sencillamente retórico, ¿no? Y tenemos que pensar a la mujer como las desiguales de los desiguales, ¿no? Entonces, para que lleguemos, querida Alejandra, a vivir esta época requerimos de un cambio de todas las instituciones. La primera de ellas, la familia, ¿no? Requerimos que la familia entienda que sus miembros llegan con las mismas posibilidades, capacidades que el hijo, la hija y el hijo son iguales y requieren mismo funcionamiento psíquico y misma capacitación ante la vida y el mundo. Marx se equivocó cuando vio como trabajo improductivo las labores de cuidado y los salarios inequitativos, ¿no? No, necesitamos, ¿no es cierto? El estallido no habría sido posible sin el feminismo. No habría sido posible, porque el feminismo fue una forma de inclusión en los espacios públicos. Las jóvenes que se rebelaron en las academias pusieron el cuerpo como dispositivo político, ya no como un objeto sexual de una cacería por parte, ya fuera de profesores o compañeros. Tenemos que solidificar eso y pienso que este manifiesto apela también a ese momento de democratización de la mujer y sacarla como mera zona de sacrificio, no como un sujeto de plenas capacidades, porque todavía la mujer no tiene capacidades, no hay un reconocimiento público de las capacidades y hay una naturalización de funciones no compartidas y que no les corresponden solo a la mujer. ¡Qué hermoso! Sí, como es muy interesante todo lo que dice Diamela y también lo que plantea Carlos. Y leyendo entonces la declaración, el manifiesto y escuchando el análisis de la Diamela y de Carlos, me acerca una pregunta, me perdonen, un poco sociológica. Yo estoy completamente de acuerdo que acá hay una demanda para más participación social. Desde los defensores del modelo siempre nos dicen, la gente no está ni ahí. Y como Carlos y Diamela hemos todos trabajado como profesores y sabemos, el profesor que llega a la cátedra así para impartir su sabiduría y no tiene ningún interés en la opinión de los estudiantes, va a tener una clase poco participativa. Pero en el momento en que un buen profesor, un buen
docente o profesora se interesa por la opinión de los estudiantes, tiene la capacidad de generar participación. Entonces, por supuesto que un Estado puede, si tiene interés en escuchar a su ciudadanía, puede generar y incentivar más participación. Y eso no tengo problema. Sin embargo, cuando hablamos de la fragmentación social, no es únicamente un fenómeno del Estado, es un reflejo de la realidad social, ¿no es cierto? Al final ha terminado lo que en algún momento creo que fue Lasch y Urri, que en 1987 hablaban del fin del capitalismo organizado. Hay un cambio en el mercado laboral, en las relaciones de trabajo, donde la clase obrera tradicional es cada vez un menor porcentaje de la población. Entonces uno tiene vidas laborales fragmentadas, y eso genera un problema en términos de las organizaciones asociativas, porque al final no responden a las mismas formas de trabajo, y es más difícil, más allá de que uno puede incentivarlos a través del Estado, es más difícil organizarse. Entonces la pregunta que tengo para las dos es, en términos, me gustó mucho la frase de la Diamela de colonización psíquica, en términos de la descolonización psíquica. Entonces, cuando uno llama a la participación de los ciudadanos, ¿cómo ustedes imaginan el nuevo sujeto capaz de hacer esa descolonización? Si en el contexto de la vida más desordenada o más o menos estructurada de antes, eso milita contra la organización social, y eso lo vemos con ese afán a ser independiente, de no querer estar en ninguna institucionalidad, y eso yo creo complica la organización política. Entonces, ¿cómo imaginen los dos ese tipo de nuevo sujeto? Carlos, por ejemplo. Bien, yo he insistido mucho que aquí lo que estalló fue un nuevo pueblo, que es una nueva geografía social y una nueva geografía cultural, que no es el pueblo en la forma que lo conocíamos en el siglo XX, y esas viejas bases de sustentación de proyectos políticos, que era sobre todo aquella vieja clase media, profesional del Estado, y aquel viejo movimiento obrero, ya no son los sujetos centrales en este momento. Y lo que aparecen después de 50 años prácticamente neoliberalismo, 46, vamos ya 47, desde que desembarcaron los Chicago Boys, digamos, ya vamos para medio siglo, en ninguna parte del mundo hay eso, ya ha significado la emergencia de una nueva geografía social, insisto, y cultural, que está cruzada por la relevancia de nuevas formas de explotación y de expropiación de la soberanía sobre la vida y sobre nuestros propios cuerpos, que creo que es lo que está insistiendo parte de Diamela. Yo agregaría, para hacer un tren con lo que está diciendo recién Diamela, que no habría habido estallido sin el feminismo, y tampoco entonces yo agregaría que no habría habido posibilidad de nueva constitución sin el estallido, es decir, no habría nueva constitución o posibilidad de nueva constitución sin el feminismo, para hacer el tren largo, digamos, de una vez, ¿no? Es decir, ¿y qué es lo que pasa? Empiezan a aparecer entonces formas de explotación, formas de expropiación, ¿no?, que no estaban relevadas con la misma centralidad antes. El problema mismo que tú citas del trabajo, te recuerdo perfectamente que las teorías sociales y económicas habían dado por terminada la centralidad del trabajo en los conflictos de los años 90, te recordarás, ¿no? Mucha literatura sobre eso. Pero el problema es que el trabajo, claro, en la forma del siglo XX no daba lugar a los conflictos centrales, pero hoy el trabajo es una cuestión completamente ubicua sobre la vida del individuo. Se escapó de la oficina y se escapó además de la fábrica, y está presente a cualquier hora y en cualquier momento, sencillamente. Es completamente invasivo, es completamente expropiador de soberanía, ¿no? Es completamente expropiador incluso de cualquier grado de privacidad que tú quieras tener, y también de condicionante la forma de socialización. Entonces, las viejas formas asociativas de alguna manera fueron superadas en este estallido. No es casual que en este estallido no habían oradores, no habían banderas políticas, pero tampoco estaban las banderas de las viejas organizaciones. Pero sí estaba la emergencia de toda una nueva serie de enjambres de coordinadoras sobre una serie de temas distintos. Entonces esto nos metió en otras formas de explotación que no tienen reconocimiento político todavía, que no tienen muchas veces relatos. Yo diría que aquí, aprovecho que creo que el feminismo es uno de los que más ha elaborado estas cuestiones. Pero, por ejemplo, yo agregaría otros problemas. O sea, ¿en qué medida, por ejemplo, el crédito se convirtió ya no en un problema de consumo, sino en una extensión del salario? Y el endeudamiento con tarjetas de crédito del retail se utiliza sencillamente para pagar los déficits de protección social, se utilizan para pagar deudas de educación, se utilizan para pagar deudas de salud, deudas de vivienda. Terminas con una tarjeta de Falabella pagando al médico, digamos, ¿no? Y después eso termina judicializado, no tiene formas de representación
legítima como conflictos de intereses, está vedado por la institucionalidad. Ahí están surgiendo una serie de actores distintos y formas de asociatividad que no tienen reconocimiento institucional, ahí es donde insisto. Entonces esa alta propensión a la movilización que tenemos con una baja propensión a la asociatividad se puede medir en términos de las asociatividades tradicionales, pero no de las nuevas formas de asociatividad. Ese es el proceso que hay que proyectar, insisto, al proceso de transformación, al curso de transformaciones que tiene que abrir la constituyente. Ese es el compromiso que tenemos que contraer, me parece a mí, los que estamos en la vereda de desmontar este neoliberalismo, como hemos dicho, en el mismo territorio donde se entrenó universalmente, ¿no? Voy a leer algunos comentarios antes de que Diamela pueda tomar también tu pregunta, Hassan. En YouTube, Rodolfo Abud dice que agrado escuchar a Diamela. Ariela Díaz, muy buen planteamiento el de Diamela. Es en la familia que comienza la igualdad. Inés Lorena Rodríguez Vargas dice, una amiga muy cercana creyó en el mercado y cayó en un verdadero agujero negro de deudas. Rodolfo Abud, lo iba a repetir. Ariela Díaz dice, habla muy bien Diamela. Hasta la forma de decirlo sonó bellísimo, dice Gloria Galvez. Romy Leiva dice, manda una pregunta que les voy a hacer entonces en un momento. Nuestra comunidad tiene un chat y nos mandan algunos comentarios que dice, gracias Diamela, tremenda mujer, tremendo análisis. Cuando hemos visto a muchas mujeres en lucha en sus facultades contra el acoso, tomándose sus sedes, que han perdido sus estudios por ser expulsadas, años de depresión, y valorarlas al punto de decir que es el estallido sin ellas no es nada, rompe el corazón. Aguante el feminismo. Si logramos una constitución feminista, será reparador para todas las que luchan. Los grupos sociales, dice Lidia Pía Poblete, dice, como el feminismo pasan a ser los nuevos sindicatos perdidos por el neoliberalismo. Y Paulina R. dice, perdón, pero la punta de lanza del estallido fueron los estudiantes. Había estudiantes, hombres y mujeres, y muchas de ellas feministas. Y Ronnie Leiva pregunta sobre la participación mapuche. Pero antes, no sé si quieres que Diamela te responda, puedes como sí, porque es interesante puntualizar. Es interesante lo que dice Carlos acerca de las nuevas formas de asociatividad. Entonces me gustaría escuchar a Diamela un poco hablar de eso, porque fue muy importante eso del ejemplo que notaron también en los comentarios, la familia como espacio de reproducción capitalista, pero también cómo se puede cuestionar eso dentro de nuevas formas de asociatividad. ¿Cómo se ve el nuevo sujeto, la nueva sujeta? Yo creo que efectivamente los sistemas a lo largo de la historia van generando, las formas de productividad van generando nuevos sujetos, y en esa forma de productividad va a ser muy importante las técnicas y tecnologías, ¿no? Pero efectivamente hay una constante desde que se arrastra, digamos, de manera unívoca, más allá de las tecnologías y las formas, ¿no es cierto?, de construir hegemonía, ¿no? Pienso que efectivamente, si bien ha habido un cambio, siempre ha habido cambios en el mundo del trabajo, ¿no? Por ejemplo, una cosa es el trabajo agrícola, otra cosa es la sociedad industrial, ¿no? Eso generó nuevos sujetos, nuevos dilemas, creó nuevas ciudades, generó el problema del hacinamiento, etcétera. Hoy día estamos en un programa colonizador nuevo que pasó, como dijo Carlos, por básicamente el consumir y el endeudamiento. Pero ese consumir mediante el endeudamiento rápidamente giró hacia lugares desiguales, porque la gente se endeudó y adquirió, ¿no es cierto?, ese crédito usurero para pagar comida, para pagar remedios. Se pensaba que era para comprar objetos, terminó una sobrevivencia. Entonces el cuerpo operó como garantía y opera como garantía. El cuerpo está hipotecado a la deuda, una deuda interminable, renovable, donde el sujeto no es dueño enteramente de su cuerpo. Débita, recordemos que deuda viene etimológicamente de débita, que es tener sin tener, es decir, tiene sin tener lo que tiene, ¿no? Porque está
hipotecado por esa deuda. Hay que recordar siempre el origen de la palabra débita. Débita es tener sin tener. Esa es la deuda que los chilenos mayoritariamente adquirieron, y en muchos casos la vida depende de ese tener. Sí. Entonces, yo pienso que si bien efectivamente han cambiado los modos, también hay que reconocer el gran trabajo que han hecho los dirigentes sociales a lo largo de décadas, sí, donde han puesto canales de televisión en poblaciones, radios comunitarias. Todo eso fue un tejido, si ustedes quieren, disperso y poco reconocido, o nada reconocido. Pero ahí están las bases que sustentan lo que pasa hoy. Sin eso, gente, no sería posible. Muy Pero cierto. Insisto, el tema hoy es que hay una ciudadanía desgranada, que trabaja otras formas de sustento, y básicamente está ligado o a las iglesias evangélicas, que sostienen, digamos, bajo prismas muy autoritarios. La religión, cada cual es dueño de tomar la religión que quiera, pero es una religión muy autoritaria. Sí. Y por otro lado, la Iglesia Católica se retira, básicamente esa iglesia de base se destruye, y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos el narco, ¿no? El narco como se pone donde el Estado no se pone, pagando deudas de luz, etcétera, ¿no? Entonces estamos viviendo abajo un mundo que está muy alejado de las élites, ¿no? Las élites, y así lo aprobó este gobierno con el delivery, no sabe de qué está hablando, porque no conoce, porque se separó, porque se fracturó. Entonces yo pienso que hay que pensar estos nuevos sujetos, pero el sujeto hay que pensarlo desde muchos años de desamparo. Ese es el sujeto. Pero por otro lado, la comunidad no es reemplazable, la noción de comunidad no es reemplazable. Ha habido microcomunidades y es la idea ahora que haya macrocomunidades, ¿no? Y a eso tendría que apuntar el dilema de la continuación. Los problemas son otros. El agua es un problema. La gente no tiene agua. ¿Cómo que no tiene agua la gente? ¿Cómo es posible que la gente no tenga agua? Eso es una locura. Absolutamente. Es una locura que no tengamos agua. O sea, es una locura. Entonces, ¿cómo es posible que ahí hay personas que han hecho un trabajo maravilloso para sostener el agua como un tema, ¿no? Hay gente que no sabe que hay comunidades que no tienen agua, no tienen agua. Exacto. Entonces hay que unir esos problemas para llegar a formular o reformular una comunidad que tiene distintos ejes, pero todos los ejes siempre, en todo momento, han sido comunes. Yo creo que hay que descolonizar. Es una tarea, descolonizar la colonización. Y no olvidado, Diamela, despinochetizar. Despinochetizar. Es que con Diamela en otro programa estuvimos y yo nunca lo he olvidado, que me encantó eso. Me encantó. Despinochetizar esta sociedad. Sí, y además, ¿no es cierto?, buscar incorporar el feminismo y reponer comunidades, ¿no? Eso es, reponer comunidades. La gente no es distinta, son distintos problemas, los jóvenes, pero está bien. ¿Qué sería? Nosotros estamos buscando universalizar, claro, las mujeres tienen distintos ejes de sentido, ¿no? Y qué bueno que los tengan, unos más radicales, otros menos radicales. Está muy bien que los tengan, porque una sociedad se nutre también de sus diferencias. Entonces, yo no le tengo miedo en absoluto a eso. ¿Daniel? Sí, a ver, yo voy a ser más práctico, me gusta ser un poco más práctico, y ya aquí voy a la constituyente y vamos a ir con Carlitos, pensamos ir los dos, lo invitamos a votar por Carlos y por mí. Son distintos diferentes. Sí, por eso lo digo.
Es que Carlos está en un último mucho más difícil que mí. El 10 tiene muchos candidatos. Pero, a ver, cuando yo te escuchaba, Carlos, decía, yo de mitad me imaginaba los comités de defensa de la revolución, que son por cuadra. Estoy caricaturizando para que me entiendan, ¿no? Estoy caricaturizando a dónde quiero ir. O las asambleas locales de poder popular, los consejos populares en Cuba. Estoy caricaturizando. ¿Por qué? Porque si esto yo lo saco y lo traigo a Chile, no hay nada de eso. Hay, ¿qué? Comités de agua potable rural, como decía Diamela. Hay radios comunitarias, como decía Diamela. Hay juntas de vecinos, hay clubes deportivos. Las realidades organizacionales, sociales, son muy precarias acá. Yo no estoy en contra de la asamblea de locales de poder popular cubana, porque acá podría haber una persona de la UDI con una persona del PC. Allá es puro PC, acá no. Entonces es una forma de organización civil. Allá es por cuadras, o sea, ahí están, y no me parece mal, el concepto de organización civil, pero hay que darle una orgánica. Lo que tú decías antes, yo por eso caricaturicé con los de Comité de Defensa de la Revolución, es una caricatura, pero sí hay que darle orgánica. Entonces, me gustaría si puedes, porque, y voy a usar la palabra que usó Hassan, ¿cómo te has imaginado esos organización civil que yo creo muy necesaria? Vayamos un poco a Frei Montalva. Frei Montalva trató cuando hizo la reforma agraria, ¿se acuerdan? Sí. Estaban los asentamientos, ¿cierto? Y había una cierta organización. Él también impulsó la Consejo de Madre, ¿cómo se llama? Sí, eran centros de madre. Centros de madre, etcétera, etcétera. Se Ahí estaba mi impulsó abuela, la sociedad civil de dirigente. alguna forma, después vino la dictadura y borró todo. Pero incluso, como decía Diamela, en el mundo católico, las comunidades de base existían. Las comunidades eclesiales de base era una forma de organización territorial de los católicos. Entonces, han existido, pero el tiempo, la dictadura, la derecha, lo ha diezmado. El neoliberalismo. A mí me interesa mucho que se le dé orgánica, como tú decías, dijiste rango constitucional incluso, y lo encuentro fantástico, pero perdona, pero te quiero llevar más allá porque estoy haciendo la pega de lo que va a venir cuando estemos adentro de la Constitución. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A mí no me molesta de ninguna forma, pero hay que darle orgánica porque también va a haber intereses políticos metidos adentro. Bueno, hasta en los sindicatos hay y me parece bien también. Entonces, encontré muy interesante lo que plantean ustedes, pero si pudieran darme unos tips, quizás es medio egoísta lo que estoy haciendo, porque es para mí, pero de cómo te has imaginado esa organización más de base, más social, más vecinal, en el fondo, más territorial. Daniel quiere preguntarte cómo lo va a hacer cuando esté en la convención. Pero bueno, vamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero tiene que ser con un régimen absolutamente de rendición de cuentas públicas, al cual nosotros, yo imagino que Daniel no tiene ningún problema, nos tenemos que comprometer. Absolutamente, creo que no absolutamente. El hecho que rindamos cuenta, no sé si lo vamos a ganar en el reglamento, pero por lo menos un sector se tiene que comprometer, si no, por lo menos hacerlo. Sí. Ahora, mira, Daniel, yo creo que, y lo he dicho en otras partes y no me quiero extender ahora en esto, porque no es el lugar para hacerlo, pero la izquierda creo que tiene que hacer un balance crítico de muchas cosas de lo que fue el siglo XX. Entonces, como tú me utilizas esos ejemplos, yo preferiría yo diría que ese balance en la izquierda chilena está bastante pendiente. En muchas cosas. Uh-huh. Pero si de algo me refiero, y está detrás del corazón de esta idea, es que no hay posibilidad de sustituir a la sociedad y a las fuerzas populares, a la organización de la sociedad como el actor principal de la transformación. Por lo tanto, yo concuerdo con eso. Tenemos que hacer este camino. Déjame llegar, espérate. Sí. Lo que pasa es que tú me pusiste un concepto que me mandaste absolutamente de vuelta para allá. El socialismo, claro, el socialismo socializaba todo menos el poder. Sí. Sí. Que vivo en el siglo XX. Así que, y yo de eso tengo postdoctorado en vida, digo, como experiencia de vida. Lo conocí. Entonces, avanzó muchas cosas, pero otras cosas quedaron pendientes. Aquí lo que estoy insistiendo, por eso te ponía un ejemplo de un consejo, por ejemplo, de orden público, que determine las prioridades del orden público, porque tú sabes que en esta geografía urbana, o incluso si vamos a la disparidad regional, no son las mismas prioridades. O, por ejemplo, vamos al tema del agua, un consejo de agua. Claro. Sencillamente, donde estén sentados los privados, donde estén sentados las empresas estatales, las organizaciones estatales, los poderes estatales, pero que también estén sentados las organizaciones comunitarias de ese lugar. Claro. Y posiblemente, ahí la discusión entonces, Daniel, y eso no tenemos por qué pedir. O lo que pasa con los comités de vivienda también podrían estar cuando se hable sobre la garantía de una vivienda social. Claro. Inmobiliaria,
cierran los parques con rejas, por ejemplo, como me decían el otro día. Ya, ahora sí entendí. Entonces, ahora, imagínate, pero mira, imagínate, Daniel, incluso aquí podríamos ir más lejos, si estamos haciendo una asociación así. Daniel, bien, Daniel. Donde no hay agua, donde están con camiones de aljibe hace 2 años y medio, como citaba recién Diamela, podríamos incluso, por ejemplo, se podrían elaborar regímenes de propiedad que no son solamente la confrontación entre grandes empresas privadas versus el Estado, sino que son formas también comunitarias. Más cooperativismo. Diversificación de la estructura de propiedad. Bueno, hay varias fórmulas, el cooperativismo una. ¿No? Entonces, eso abre un campo enorme de situaciones. Ahora, todo eso es un campo heterogéneo, como insistía, voy a tomar lo que ponía la propia Diamela recién. Entonces, eso va a dar lugar a que distintas formas asociativas, si son estimuladas por las propias garantías estatales, obviamente que van a tomar fuerza, porque ya tenemos una sociedad movilizada con ciertos niveles de asociatividad importantes, que más informada, etcétera. O sea, no estamos arando en el mar, digamos. Ahora, yo iría al tema, por supuesto, el mismo ejemplo, vuelvo al tema de Diamela, o sea, la gente viene del campo y había que ver alguna forma en que se incorporaban a la nueva vida, y bueno, Frei Montalva y después la propia Unidad Popular buscaron formas en ese momento. Piensa en el proceso europeo también, ¿no? Los 30 gloriosos, después de la posguerra, o la experiencia inglesa, lo que llamaron la institucionalización de la clase obrera, Dahrendorf, los otros, etcétera, tienen que, de alguna manera, proceder a un reconocimiento de ciertos conflictos de intereses. Ese conflicto de intereses en Chile están negados. Sí. Ese deudor que se protege, que hace protección social con una tarjeta de retail, tiene los derechos negados. Esas mujeres que se le invisibiliza el trabajo también son derechos negados. Hay una pelea ahí por reconocimiento. Así y eso que se trasunta entonces en dignidad. Entonces, no hay posibilidad de sustituir a esos actores. Ahora, ¿cómo nosotros en la Constitución nos preocupamos entonces por darle garantía y espacio y capacidad de decisión, de determinación? Yo creo que eso es lo que nos debería consumir y comprometer, ¿no? Carlos, lamentablemente se nos acabó el programa, tenemos que irnos porque la conversación estaba demasiado interesante, nuestro público también estaba muy interesado en todo lo que hablamos, así que quiero agradecerle a ambos, pero Carlos Ruiz te voy a proponer, porque en mi candidatura yo también tengo un compromiso que firman los candidatos de dar cuenta a constituyentes del Distrito 10, de ir a dar cuenta a los vecinos y vecinas de Ñuñoa de lo que estén haciendo dentro de la Convención Constitucional. Así que te lo voy a dar cuando tengamos el vivo juntos, te lo voy a dar. Comprometido con su sala. Eso. Diamela El Tit, Carlos Ruiz, ha sido un agrado conversar con ustedes esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran sobre ampliar la democracia. Entren y lean el manifiesto porque está muy interesante, se lo recomiendo a toda la comunidad de los que Sobran. Muchas gracias, chao, que estén muy bien. Chao, gracias. Chao, muchas gracias, que estén muy bien ustedes. Gracias a ustedes.